para que nos comparta la palabra de Dios. Amén. Gracias querido Ricardo, ¿cierto? Por este tiempo dirigiendo al pueblo del Señor, alabando. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Por su dirección, por todo el tiempo que podemos tomar juntos. Hermano, esté orando. Estamos orando por nuestro hermano Mar, seguimos orando por él y muy atentos a todo lo que suceda. También le pido que estemos orando por Ricardo, ¿cierto? Él lo mencionó, va a estar predicando la palabra del Señor con otra congregación, ¿cierto? Y de alguna manera lo estamos prestando, ¿cierto? Para que él sea de bendición a otra congregación y creo que eso es muy edificante para él, para su familia y también para la iglesia del Señor. Hermanos, sabiendo que de alguna manera como iglesia podemos ser de bendición a otras congregaciones. Entonces, estén orando por él estas 2 semanas que vienen, no se desanime, no lo eche mucho de menos. Sepa que él está sirviendo al Señor. Queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, hoy veremos algunos versículos, ¿cierto? Versículos 12 al 16. Lucas capítulo 5, versos 12 al 16. Dice lo siguiente: sucedió que estando él, el Señor Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para el testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Acompáñenme a orar. Señor bendito, estamos delante de su palabra, Padre Celestial, y este es nuestro gozo, y este es nuestro deseo, y este es nuestro alimento espiritual. Señor, habla a nuestras vidas por medio de tu palabra, infunde vida en nosotros, Señor, por medio de ella. Señor, santifícanos, corrígenos, exhórtanos, anímanos, Señor, a obedecerte, a tener tu corazón, a ver a las personas como tú las ves. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Yo te lo ruego, Señor, que esto no sea otro momento en la vida, sino que sea algo edificante, Señor, como un ladrillo sobre otro ladrillo y otro ladrillo, y tu palabra nos va edificando y fortaleciendo como casa espiritual para Dios. Padre Celestial, nos disponemos en tus manos por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, estamos ya en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, ¿cierto? Como hemos mencionado la semana pasada. Veremos en este capítulo algunos encuentros especiales, algunos encuentros personales de Cristo con personajes particulares, ¿cierto? La semana pasada vimos nuestro primer encuentro, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo que llamamos la pesca milagrosa. Él se sube a la barca de Simón Pedro para poder predicar las multitudes, y el Señor después le dice, boga mar adentro, y ahí con Pedro, ¿cierto?, le muestra su poder, llenando aquellas redes de peces, ¿cierto?, sobrenaturalmente, cuando ya todo esfuerzo humano se había hecho inútil y no había tenido fruto. Ahora, ¿cierto?, el Señor llenaba las redes. Ahora, al ir de pesca en obediencia a la palabra de Cristo, el Señor había llenado sus redes. Y vimos cómo el Señor luego de eso llama a Simón Pedro y le dice que ahora será un pescador de hombres. Y él, junto con sus amigos, asociados que estaban allí, probablemente Juan, Jacobo, Andrés, dejándolo todo, le siguieron.
Poniendo en un segundo lugar todo, comenzaron a seguir a Cristo. Mientras ellos seguían a Cristo, Cristo los transformaba a ellos en pescadores de hombres. Hermanos, qué interesante esto. El Señor no le dice, y ahora ustedes transfórmense en pescadores de hombres. El Señor le dice, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme y yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. El Señor los iba transformando mientras ellos seguían al Señor. Y aún cuando todo esfuerzo humano fracasara, el Señor les iba a dar una pesca abundante de hombres por su poder y en obediencia a su palabra. Hoy veremos un encuentro muy especial, breve, cierto, sencillo, pero tan especial. El encuentro de Cristo con un leproso. El encuentro de Cristo con un leproso. Nuevamente, cierto, en el Evangelio de Lucas no nos dice un tiempo específico, cierto, ni un lugar específico. El deseo de Lucas no es contarnos cada un detalle, sino mostrarnos este evento, mostrarnos lo que sucede para que podamos aprender de él. Aún, cierto, está Jesús andando a los alrededores de Galilea probablemente. Habían muchas pequeñas ciudades. Una ciudad, no se imagina una gran ciudad como Santiago, eran aldeas y alguna aldea un poco más grande tenía un mercado y eso ya era una ciudad, un caserío con un mercado al medio, y el Señor Jesús pasaba por ciudades grandes, por ciudades pequeñas, por aldeas campesinas, predicando siempre el arrepentimiento y el llamado a entrar al reino del Señor. Sucedió que vino delante del Señor Jesús un hombre leproso, ¿cierto? A diferencia de los evangelios de Marco y Mateo, que también relatan este suceso, Lucas, ¿cierto? Como el médico amado que Pablo le va a llamar así, Lucas nos va a decir que este no era simplemente un hombre leproso, sino que un hombre que estaba lleno de lepra. Hermanos, bueno, creo que lo voy a explicar un poco más adelante. La lepra no era algo que de un momento a otro cubría su cuerpo. Muchas veces partía en una mano, partía en una extremidad. Era una llaga, una herida que no se sanaba, que se infectaba y empezaba a avanzar en la piel y no se sanaba, iba perdiendo sensibilidad. Entonces, habían diferentes niveles en esta terrible enfermedad. Y Lucas, como médico, establece, él era no un hombre simplemente con lepra, sino un hombre lleno de lepra. Quizás su cara, quizás su cuello, sus manos, sus pies estaban llenas de estas marcas, de estas heridas, de estas hinchazones, ¿cierto?, infectadas que cubrían su piel, ¿cierto? Y este hombre leproso vio a Jesús y se postró, se lanzó al suelo, poniendo aún su rostro en el suelo para rogar, Señor, si quieres, puedes sanarme. Hermanos, esta es una escena tremendamente interesante e impresionante para nuestra vida. Un leproso era una persona que sufría una enfermedad, como lo decía, a su piel, muy infecciosa, que podía ser dolorosa, ¿cierto? Que producía úlceras, heridas abiertas en su piel, que se infectaban y que muchas veces dejaban incluso la carne viva expuesta. Se veía su piel, era una herida sin costra, era infección, era hinchazón, era picazón, era algo muy, muy tortuoso. Esta enfermedad se sabe hoy en día que ataca los nervios, haciendo poco a poco perder la sensibilidad de las extremidades, provoca que se atrofien y muchas veces incluso llegan a perder sus dedos, sus manos y sus pies simplemente porque se caen de su cuerpo. Se caen, están tan infectados, están tan debilitados, están tan mal que simplemente un día se caen, se desprenden de su cuerpo, sus partes, sus dedos, partes de su piel y así. Hermanos, tengan esa imagen, son heridas abiertas, profundas. La descripción que nos da la Biblia de la lepra siempre era esto: si la herida está más baja que el nivel de la piel y está blanca, entonces lepra. Eran heridas abiertas, infectadas, que iban matando en vida a la persona.
La lepra era y es aún hoy una enfermedad muy terrible. Hoy en día a lo que la Biblia llama lepra la han identificado no solo como una enfermedad, sino como varias enfermedades diferentes, pero con similares síntomas y consecuencias. Muchas veces causaba la muerte de quien la portaba. Hay mención de la lepra desde muy temprano en la Escritura. Usted puede leer ahí en Éxodo capítulo 4 incluso, ¿cierto? Cómo el Señor Dios, cuando está hablando con Moisés para llamarlo a Egipto, le dice: mete tu mano en tu seno, ¿cierto? Y sácala, y la mano salió llena de lepra, heridas supurantes probablemente, ¿cierto? Con infecciones, y se vuelve a meterla, y al sacarla ya estaba sana. Entonces ya había un entendimiento de lo que era la lepra, lo terrible, y que era un milagro de Dios curarla. Vemos la lepra, ¿cierto?, en Naamán, el sirio. Vemos la lepra en algún rey de Israel que tuvo que terminar su vida viviendo en una casa aparte del palacio porque no se podía hacer cargo del reino. Entonces, la lepra es una enfermedad que desde muy antiguo azota a la humanidad. Y Dios da instrucciones al pueblo de Israel en Levíticos capítulo 13 y 14 de cómo actuar frente a la lepra, ¿cierto? En los capítulos 13 y 14 de Levíticos, puede leerlo después, ahí está extensamente explicado, ¿cierto? Si la persona veía, dice la Escritura, que si la persona veía en su piel una herida o una mancha blanca persistente, el israelita debía ir al sacerdote, debía ir al tabernáculo, presentarse delante del sacerdote, ¿cierto? Y el sacerdote, si según la ley encontraba que esa mancha, esa herida era sospechosa de lepra, lo debía apartar, aislar por 14 días. 7 días, después lo revisaba, y después 7 días más y volvía a revisarlo, ¿cierto? Y si veía y confirmaba que lo que él tenía en su piel o en su casco, en su cabeza, ¿cierto?, o en alguna parte de su cuerpo, si veía que era lepra, el sacerdote tenía la terrible misión de declarar a esta persona inmunda. Era una persona inmunda. Esto era tremendamente triste y tremendamente doloroso, ¿cierto? Una persona inmunda, declarada inmunda, debía ser apartado de la familia, apartado del pueblo de Dios. No podía vivir en comunión con el pueblo de Dios, tenía que vivir afuera del campamento o afuera de las ciudades. Desde ese mismo momento, esa persona era sacada. Levíticos 13, 45 y 46 dice: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados sobre sí, rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo soy. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Hermanos, muy probablemente esta era la forma en que vivía el leproso que se acercó al Señor Jesús. Un comentarista nos daba la idea, decía probablemente la historia de este hombre era algo así como que estaba trabajando en su campo y él se dio cuenta que tenía una herida que persistía por semanas y se empezó a poner blanca y dolorosa y no se sanaba. Fue al sacerdote y lo aisló las 2 semanas y después vio que se extendía. El sacerdote le dice: estás inmundo, tienes lepra, debes salir del pueblo, debes salir de tu familia, debes estar lejos de toda reunión. Y el hombre puede haber pensado: bueno, pero déjame ir a mi casa, despedirme de mi familia, de mis hijos, abrazarlos. No puedes, estás inmundo, estás fuera. Tienes herida impura sobre ti, infecciosa. Debes estar fuera, ¿cierto? Era una condición terrible, dolorosa, física, social, espiritualmente estaban lejos, no podían volver a la comunión.
Mira, hermanos, vivía como de luto. Esto de que la persona vivía con su ropa rasgada lo encontramos en la Escritura. Cuando alguien vivía una situación de dolor, la muerte de un ser querido, la tristeza por algo, él rasgaba sus vestiduras, tomaba su túnica y la rompía, haciendo referencia a que así como su ropa, su alma estaba rota, se rompía la ropa y después se echaban cenizas sobre la cabeza, no se peinaban, se mantenían en dolor, en tristeza. Dice aún que ellos tenían que embozarse, ponerse como lo que nosotros usamos, una mascarilla, algo sobre la boca y decir, soy inmundo. Y por donde caminaba, si él veía a otra persona, debía gritar, soy inmundo, para que nadie se acercara a él y fuera contaminado. Era como un muerto en vida. Era como un muerto en vida, lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de soledad. Lleno de soledad. El leproso, ¿cierto?, luego de ser declarado inmundo, no podía acercarse más delante del tabernáculo del Señor o del templo del Señor. No podía participar de la bendición de estar en medio del pueblo de Dios. Él estaba excluido, solo veía de lejos la adoración, solo veía de lejos los sacrificios. Él no podía ir, ¿cierto?, y acercarse y participar del cántico, ni recibir la bendición del sacerdote cada día. No podía participar de los días de holocausto, de ofrenda, ni cantar los salmos. Él estaba lejos, estaba excluido. Y debía apartarse del pueblo. Hermanos, atentos aquí, por un cuidado médico, sí, pero aún más que eso, es porque estas enfermedades, como cualquier enfermedad que causaban que la carne viva o que sangre estuviera expuesta o que provocaran fluidos, ¿cierto?, en la vida, en la salud de las personas, representaban de una manera viva lo que causa el pecado en la vida del hombre. Hermanos, había la enfermedad en sí que ellos portaban representaba la impureza y el daño que causa el pecado en la vida del hombre. El pecado en la vida de los hombres era y son para Dios como lepra, como heridas abiertas que están infectadas, que están matando en vida a sus portadores, que muchas veces sus portadoras ni siquiera se han dado cuenta de la gravedad de la enfermedad que portan. Mire cómo habla el profeta Isaías en cuanto al pecado del pueblo de Israel. Isaías 1, versos 4 al 6, dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Escuche, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Para Dios, esta enfermedad, ¿cierto?, como toda otra inmundicia que afectaba o situación impura, era representación o muestra como del pecado en el medio del pueblo. Y por tanto, no podían habitar en el campamento o en la ciudad donde Dios habitaba. No podían estar en el mismo lugar porque Dios es un Dios santo que guarda su santidad. Y por su justicia y su santidad, Él no permite que el pecado cohabite con Él. Estas enfermedades debían mantenerse fuera del campamento. Eso es lo que Dios le quería enseñar. Dios le quería enseñar a este pueblo que cualquier impureza no iba a poder habitar con Él. Que el impuro, que el que no estaba sano, que tenía podrida hinchazón en su vida, no podía habitar con Él. Hermanos, por esto, ni aún sus necesidades físicas de ir al baño se hacían dentro del campamento de la ciudad. Ellos debían hacer sus necesidades físicas fuera del campamento. Y dice la palabra de Dios específicamente, porque Dios, Jehová tu Dios, se mueve en medio del campamento.
Por tanto, no habrá cosa inmunda en el campamento. Hermanos, eso representaba el campamento de Israel, el lugar donde Dios quería habitar y morar en medio de su pueblo. Eso representaba el Jerusalén y el templo de Dios, el lugar donde Dios había puesto su habitación. Eso representa la iglesia el día de hoy, el lugar y el pueblo donde Dios ha querido habitar y donde no debe entrar cosa inmunda, donde debemos mantener toda impureza fuera del campamento, donde somos un pueblo que ha de guardarse santo para nuestro Dios. Hermanos, el leproso vivía fuera del campamento, lejos de la familia de Dios, lejos del pueblo de Dios, lejos de la relación con Dios. Y esta triste condición, y esta es la triste condición de cada persona que aún vive en sus pecados. Hermanos, esta es la condición de la persona que vive en sus pecados. Tiene una enfermedad de muerte, tiene una plaga que está matando su vida, que le hace impuro y que muchas veces es incapaz de ver o de reconocer. Y si quizás en algún momento de lucidez esta persona se da cuenta de que vive en pecado, rápidamente cubre sus manchas, ¿cierto? Con vendas, convenciéndose de que Dios no existe, convenciéndose de que su pecado no le hace mal, convenciéndose de que su herida y su pudrición se puede poner una venda de moralismo o de religión sobre ella, convenciéndose, ¿cierto?, de que, bueno, va a morir, entonces va a vivir una vida cualquiera, consumista o banal. Cualquier cosa que le haga olvidarse nuevamente de que lleva sobre sí una enfermedad terrible y que le está matando, llamada pecado. Querido hermano, quizás querida persona que nos oyes hoy, que estás oyendo en esta reunión de Zoom o por YouTube o de alguna manera, querida persona, que usted no conoce a Cristo, que no se ha arrepentido de una vida sin Dios y no ha puesto en Cristo toda su fe. La palabra de Dios dice que usted está lejos de Dios, que aún está lejos de la familia de Dios, que aún está lejos de ser pueblo de Dios. Hermano, querida persona, el pecado, la mentira, la rebeldía contra Dios, el egoísmo, sus malas palabras y pensamientos, sus banalidades, su libertinaje, son pecado delante de Dios y tienen sobre usted un diagnóstico de inmundicia y de muerte y de pudrición. Esto dice Salmo 14, verso 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se pudrieron, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Persona, no solo usted, todos nosotros, cada uno de nosotros estaba en esta condición de lepra espiritual. Éramos leprosos. Pero la palabra de Dios dice que en Cristo, los que hemos creído en Él por su misericordia, nos hemos arrepentido. En Cristo hemos sido limpiados, hemos sido sanados, hemos sido lavados y hechos pueblo de Dios, hechos hijos de Dios. Hemos sido por Cristo trasladados del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Este leproso, el cual leemos en Lucas, vino a Cristo, escuche bien, vino a Cristo quebrantado. Él sabía cuál era su condición, él sabía su impureza. El leproso viene humillado a Cristo. Dice nuestro texto que este leproso vino a Cristo y puso su rostro sobre el suelo, rogando y clamando, Señor, dijo Curio, ¿cierto? Autoridad, Adonai. Él no le dijo maestro bueno, no le dijo rabí, le dijo Señor, Señor, Adonai, Señor.
y puso su rostro sobre el suelo. Hermano amado, un judío no doblaba su rodilla ante nadie. Un judío no doblaba su rodilla ante nadie. Este era un gesto que para el judío era de una completa humillación y quebranto. Doblar sus rodillas era solo para Dios o para mostrar un quebrantamiento total sobre su vida y para humillarse delante de otra persona. Hermanos, nosotros pasamos por alto. Lo que hizo este hombre fue decir: aquí está mi vida, yo me rindo, tú tienes toda autoridad, tú eres el Señor, tú eres todo. Dice: Señor, si tú quieres, si solo tú lo deseas, tú puedes sanar, tú puedes limpiarme. Él reconoce, hermanos, aquí las palabras son tan poderosas. Él reconoce, él dice: si tú quieres, tú tienes el poder para sanarme. Si tú quieres hacerlo, yo sé que tú tienes el poder para sanarme, para limpiarme, para quitar toda mi impureza. Y es interesante, hermano amado, lo que estaba pidiendo acá este leproso. Quisiera compartir con usted algo en cuanto al texto que le va a ayudar profundamente a entenderlo. El leproso le dice a Cristo: si tú quieres, puedes hacerme puro. Aquí el leproso no usa la palabra sano, ¿sabe? Había una palabra para sano que es en griego, que es terapeuo, o sea, de donde viene terapia en español, ¿cierto? Pero el leproso no le dice: si tú quieres, puedes hacerme sano, hacerme terapeuo. Lo que él dice, si quieres, puedes cazarizó, puedes purificarme. Lo que este leproso estaba pidiendo: hazme puro, hazme ritualmente limpio, permíteme entrar de nuevo, límpiame para entrar de nuevo a la comunión con el pueblo, a la comunión con Dios, a poder acercarme, a estar de nuevo en la familia, en el pueblo de Dios. Señor, hazme puro. No le pide la sanidad física, hazme puro. Señor, lava mis pecados, Señor, lava mi condición, Señor, hazme apto, hazme justo, hazme recto, para entrar de nuevo a la comunión con Dios. Hermano amado, qué tremenda petición, qué bendición ver por sobre la condición de este mundo y desear el bien espiritual, anhelar el bien espiritual. Este leproso vino quebrantado, él se humilló delante de Dios, reconoció la autoridad de Cristo, reconoció el poder de Cristo y solicitó pureza para su alma, pureza para su vida. Hermano amado, y el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor no rechaza un corazón que viene buscando agradarle a Él, poder estar en comunión con Él, que viene deseándole a Él. Hermano, el Señor Jesús responde con cercanía, con amor y con gran misericordia. Dice Lucas que el Señor extendió su mano y la tocó y dijo: quiero. Yo lo deseo, yo tengo el deseo de hacerlo, yo quiero. Sé puro, entra en la comunión, sé puro, sé lavado, sé transformado. Si tus pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Sé puro. Quita tu carga, quita tus vestidos sucios, quita tu inmundicia, sé puro. El Señor dice que le extendió su mano. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, no es alguien que le hacía el quite a las personas. Él se arriesgó. Cristo, al tocar a este leproso, podrían haberlo llamado impuro, podrían, ¿cierto?, haberlo apartado del pueblo de inmediato, ¿cierto? Al tocar a este leproso, ¿cierto?, él se arriesgó, él se acercó al pecador, él se acercó al que estaba inmundo. Él lo tocó y lo buscó. Hermano,
Cristo no tuvo asco. Cristo no tuvo un repudio por esta persona. Hermano, entienda esto, esta persona tenía heridas, se veía muy mal, probablemente tenía mal olor, de pudrición, no solo de aseo en su vida, sino que de pudrición de su piel. Andaban en los lugares de basura muchas veces para poder comer, estaban lejos de todo bien. Y esta persona cayó casi a los pies de Cristo, su rostro al suelo, y el Señor no le tuvo asco, el Señor no le rechazó, no le tuvo miedo. El Señor le tocó y le impartió esperanza y sobre él impartió de su poder y vida. Hermano amado, ¿cuántos leprosos espirituales hay alrededor tuyo y mío en el día de hoy? ¿Cuántos leprosos hay que rodean tu vida y la mía hoy? Hermanos, estamos llenos de personas que no conocen a Cristo, que están ritualmente lejos de Dios, que no son parte del Señor. ¿Cuántos hay que están llenos de lepra espiritual? Y en algunos de ellos es tan notorio, se ve, ¿cierto? Uno los ve sentados en alguna plaza y lenguaje malsonante, fumando, bebiendo alcohol, teniendo una mala vida, risotada, de una vida de una persona necia, ¿cierto? Lejos de Dios. ¿Y qué pensamos muchas veces? ¿Sabe qué expresión he escuchado? Muchas veces aquí en Ciudad Satélite, donde la gente cree que no es leproso espiritual, no, que no deben ser de este barrio. Esos leprosos no deben ser de este barrio. Y los miramos, ¿cierto?, con desprecio, y los miramos con vergüenza, y los miramos con menosprecio porque creemos que realmente somos algo más que ellos, cuando solo somos leprosos lavados. No es que no deben ser de este sector, deben venir de otro lado, del lado del bosque, de la comuna de al lado, pero no son de acá porque la gente de nuestro sector no es así. Mentira de Satanás. Usted y yo éramos igual de leprosos e inmundos que cualquier persona. Igual que el que escarba en su basura cada día que pasa la basura y que quizás lleva una vida de vicio y de dolor y de quebranto. Igual que ese joven que no conoce al Señor y que está hasta las tantas de la noche y que es molesto. Hermanos, éramos igual de inmundos y leprosos. ¿Quiénes somos para mirarles con menosprecio y creer que no son nuestros vecinos y creer que no son personas que merezcan que les hablemos del Señor Jesucristo? Hermano amado, por favor, nuestro Señor se acercó, le tocó, tuvo cercanía, deseó la purificación de aquel hombre. El Señor extiende su mano, hermano, y extiende su mano, ahora le habla al leproso, y extiende su mano para tocar al leproso, pero ¿sabe qué? No para que siga siendo un leproso que ahora es amigo de Jesús. El Señor le tocó para transformar su vida de un leproso a una persona sana, a una persona pura, a una persona que ahora sí se podía acercar, que ahora había sido lavado por la palabra del Señor Jesucristo en su vida. Usted quizás que escucha que es un mentiroso, o es un avaro, o es un vicioso, o es un maldiciente, o es un fornicario, tiene cualquiera de estos pecados en su vida que le aparta del Señor. Dios quiere acercarse, Dios puede tener misericordia de ti, pero no para que sigas siendo lo que eres hasta ahora, sino para que seas transformados, para que el Señor limpie tu vida y te llame a seguir a Cristo, transformando tu vida por completo. Querido, el Señor te quiere sacar de tu condición pecaminosa. Si puedes confiar en esto, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, vuélvete a Él. Pídele, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes rescatar mi vida. Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, estoy sucio, lávame. Recordaba mientras preparaba esta enseñanza, cuando el Señor me salvó, siendo un jovencito, más jovencito, que varios días oraba en mi pieza y me entendía tan sucio. El Señor
me había permitido entenderme tan sucio por mi pecado, tan lejos de Dios. Y oraba con duda, y yo decía, Señor, ¿tú quieres? ¿Tú puedes salvar, limpiar a alguien como yo? Y ahí mi oración, mi conciencia me gritaba, sí puedo, sí puedo. Dios puede, Dios quiere limpiar a uno tan inmundo como era yo. No te quedes allí si te sientes demasiado sucio para venir a Cristo, acércate. Él resucita a los muertos, Él limpia a los leprosos. Yo te ruego en el nombre del Señor, vuélvete a Cristo. Aún hay una oportunidad, aún hay tiempo. Vuélvete a Cristo. Aún hay perdón para los pecados. Aún hay transformación. Aún el Señor puede transformar al que está más lejos de su presencia y traerlo a la casa, y traerlo a la cercanía, y traerlo al redil del Señor. Una hermosa alabanza decía, he despertado en el redil, no sé cómo despertar en este redil del Señor, entre los brazos y los cuidados del pastor. Nosotros que en un tiempo fuimos lejanos, apartados de Dios, leprosos, hemos venido a recibir la pureza y la sanación de nuestro Señor, la libertad que hay en Cristo. Nuestro relato nos dice que en ese instante, y es impresionante porque dice que al momento que Cristo le tocó y le dijo, quiero ser sano, al momento, hermano amado, desapareció la lepra que le cubría, su piel se tornó limpia, sana, no había más llagas, no había más olor, no había más insensibilidad, había sido purificado, había sido lavado, su piel estaba sano, tenía fuerza nuevamente, podía levantarse, podía levantar su rostro. En ese momento su lepra desapareció. Nuestro Señor hizo esto, ¿cierto? No solo por aquel leproso. Isaías 53 dice que Jehová cargó en Cristo, ¿cierto?, todo el pecado de nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo en la cruz no solo nos tocó, sino que cargó sobre él el pecado y la lepra, la infección supurante de todo su pueblo, y murió sobre aquella cruz, matando con él el pecado y la enfermedad y la muerte que había sobre nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al arrepentirse de tus pecados en humillación delante de Cristo, como vino este leproso, y creer que Él murió por tus pecados y resucitó para pagar la condena de nuestra maldad, dice la palabra del Señor que Él quita nuestra maldad, que en un momento, en un instante, nuestra herida es sanada, que Él pone nuestra vida dentro del reino de su Hijo amado, que Él nos liberta en un momento, que Él viene, limpia, liberta, sella nuestras vidas y nos transforma. Hermano, qué milagro más glorioso. Dice Lucas que el Señor le instruyó a este leproso muy claramente que no dijera a nadie el milagro que había hecho al sanarle, sino que fuera y cumpliera con el rito de la ley, que la ley establecía, ¿cierto? Que se mostrara a los sacerdotes y que ahora estaba sano. Así ellos le declararían sano y él tenía que hacer algunos sacrificios, ¿cierto?, al ir delante de los sacerdotes. Si lo veían y que estaba sano, que se había purificado su piel por completo, él debía llevar 2 animalitos o 2 corderos o 2 palominos. Uno era sacrificado y el otro era libertado, ¿cierto? Uno era muerto a causa de la culpa y el otro era libertado y dejado ir, ¿cierto? Así como mostrando quizás cómo el Señor aparta el pecado de nosotros, ¿cierto? No solo paga la culpa, sino que también nos perdona, aleja el pecado de nosotros, ¿cierto? Y así ellos, los sacerdotes que lo vieran, podrían recibir sanar.
¿Cómo fuiste sanado? Tú no tenías solo lepra en una mano, no tenías lepra solo en un pie, tú estabas lleno de lepra. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo fuiste sanado? ¿Cierto? Y él iba a decir, el Señor, el Curios, el Señor Jesucristo, dijo su palabra sobre mí y fue sano. Bueno, esta historia termina quizás con un dulce y agraz, ¿cierto? Dice la palabra de que el Señor que su fama se extendía más y más, pero Marcos, el Evangelio de Marcos, los versículos 40 al 45, nos dice que este leproso fue que en vez de ir y guardar silencio, publicó más y más y más que el Señor lo había sanado, ¿cierto? No se contuvo, no se cayó, ¿cierto? Y fue solo a los sacerdotes, sino que le decía a todo el mundo. Y esto provocó, bueno, que sucediera algo quizás un poco contraproducente. Más y más personas llegaron, y Lucas nos dice que llegaron para oír la palabra de Dios, pero también para ser sanados solamente, ¿cierto? Entonces llegó mucha gente por el testimonio de este leproso, pero también muchos buscando solo la sanidad, buscando solo la libertad o la purificación, ¿cierto?, de su enfermedad. Publicó más y más que el Señor le había sanado, ¿cierto? Muchas multitudes llegaban donde estaba Cristo, y Cristo tenía compasión de las multitudes. Lo vemos muchas veces atendiéndolas, que les enseñaba y que por misericordia muchas veces los sanaba. Pero, amados hermanos, el Señor Jesús no se dejaba impresionar por estas multitudes. Él había venido a cumplir la voluntad del Padre. Así que muchas veces, o cada vez que podía, se apartaba a lugares solitarios y oraba. Y clamaba al Padre. Y pasaba tiempo de oración con el Padre, disfrutando de su Padre, disfrutando de la relación eterna que él siempre ha tenido con su Padre. Hermanos amados, para seguir adelante con su misión. ¿Cómo te estás fortaleciendo tú o yo para seguir adelante con tu misión, para estar enfocado, para estar en el poder del Espíritu Santo, para andar haciendo lo que el Padre nos ha enviado? ¿Te escapas muchas veces a estar tiempo solo en oración? Hermano, yo te lo ruego, no solo te lo recomiendo, no solo lo enseño, te lo pido. Aparta tiempos para orar. Aparta tiempos, ve a tu baño y enciérrate y ora, vete a tu pieza y enciérrate y ora. Levántate cuando nadie más está despierto y ora al Señor, fortalécete en Cristo, no descuides la oración. No descuides la oración. Un buen hermano y predicador decía, nunca vas a aprender a orar todo el tiempo, orar sin cesar, si no tienes tiempos específicos de oración. No digas que oras todo el día, si no apartas tiempos específicos para orar. Escápate, tiempos específicos para orar, y el resto del tiempo sigue orando. Ora en tu corazón y en tu mente, pero aparta tiempos específicos para orar, para clamar al Señor, para presentarte delante de Él, para pedir sabiduría al Señor. El Señor Jesucristo pasaba gran tiempo con su Padre en comunión por medio de la oración. Hermano amado, persona que escucha, finalizando, solo quisiera volver a hacer este llamado. Eras un leproso, eras uno que estaba lejos de la comunión con Dios, eres uno que ves que tu vida está llena de las llagas del pecado y de la infección que causa en tu vida, y has escuchado de Cristo, pero aún estás lejos, aún no eres hijo, aún no estás cerca, aún no te arrepientes de tu vida pasada y no te acercas al Señor. Hoy es el tiempo aceptable. Ve a Cristo allí donde estás solo, quebrántate, pon tu rostro en el suelo, reconoce la maldad que hay en tu vida como había en la mía. Arrepiente de tu maldad y confía de todo tu corazón, de todo tu alma, de toda tu mente, que el Señor Jesucristo vino, cargó tu maldad sobre una cruz, cargó tu maldad y vivió la condena por esa maldad muriendo en la cruz, y que ha resucitado al tercer día
que todo aquel que crea no se pierde, cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo hoy. Amado hermano, vamos a seguir viendo estos encuentros gloriosos de nuestro Señor con diferentes personas tan hermosas y tan particulares como un pescador en su barca, como un leproso quebrantado. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Te bendecimos, Padre Celestial, y reconocemos tu grandeza, tu misericordia y tu amor sobre nuestras vidas. Padre Celestial, llama, Señor, llama, Padre Celestial, al que está lejos, al arrepentimiento y la fe, para darle una vida nueva en Cristo Jesús, una vida para seguir y obedecer a Dios, una vida lavada y limpiada y que está en comunión con el Señor Dios, creador de todas las cosas. Padre Celestial, obra en alguna vida. Yo te ruego, Señor, que salves alguna alma, Señor, el día de hoy, Señor, el que nos escucha, el que está atento, el que escuchó a la pasada, quizá hay algún familiar que está escuchando, Señor, detrás de alguna pared, Padre Celestial, quebrántale, llámale al arrepentimiento, obra tú con poder, Señor. Amado Rey del cielo, te rogamos, Señor, tu obrar en medio de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Salva, llama al arrepentimiento. Permítenos a nosotros tener el corazón misericordioso de Cristo. No espantarnos, no alejarnos, Señor. No mirar con vergüenza, con repudio aquel que está de la misma manera que nosotros hace poco tiempo estábamos, sino que a tener misericordia. Padre Celestial, te alabo, bendigo tu buen nombre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.